Nunca debió ser vista, pero cuando él la miró, el mundo entero comenzó a arder. Isabela Montes nunca pensó que una sola puerta abierta cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó en una noche donde el lujo y el peligro convivían en el mismo aire. El gran palacio de los Valiente brillaba con luces doradas, música suave y risas embriagadas por vino caro. Pero para Isabela, nada de eso importaba. Su único objetivo era sobrevivir a la noche sin ser descubierta. Corría por los pasillos de mármol, sintiendo como el eco de los pasos y la risa de Lord Valiente la perseguían como una sentencia inevitable. «Anda, mi amor, solo un baile», había dicho él con una voz que fingía encanto, pero escondía amenaza. Isabela no respondió. No podía. Su corazón golpeaba su pecho con fuerza desesperada. Debajo de su vestido elegante, escondía algo mucho más peligroso que un simple secreto: manuscritos prohibidos. Escritos que podían destruir reputaciones, exponer corrupción y despertar una revolución silenciosa. Eran páginas robadas de la casa de doña Mercedes Luján, una mujer que confiaba en ella. Isabela no los había tomado por ambición, sino por necesidad. Su misión era entregarlos a Emiliano Rivas, un impresor clandestino que arriesgaba su vida para publicar verdades que la aristocracia quería enterrar. Pero el destino no estaba de su lado aquella noche. Una puerta entreabierta apareció al final del pasillo. No lo pensó. Nunca lo hacía cuando el miedo la empujaba. Entró y cerró la puerta detrás de ella con fuerza, como si pudiera sellar también el peligro afuera. Respiró hondo. Su espalda contra la madera fría. Su corazón aún descontrolado. Pero algo no estaba bien. Demasiado silencio. Entonces una voz rompió la calma. Te has equivocado de lugar. Isabela se giró lentamente. Ahí estaba él. Sebastián Balcázar, duque de Greymont. Alto. Inquebrantable. Inquietante. Sostenía una copa de licor ámbar con una calma absoluta, como si el mundo nunca pudiera tocarlo. Sus ojos, oscuros y calculadores, no mostraban sorpresa, sino análisis. Como si ella no fuera una intrusa, sino una pieza en un tablero. Y entonces ocurrió. El movimiento mínimo. El error fatal. 3 hojas se deslizaron desde su corsé y cayeron al suelo. Sebastián no dijo nada. Solo observó. Luego caminó hacia ellas. Las recogió. Y comenzó a leer. El aire se volvió insoportable. Isabela dejó de respirar. El poder no se sostiene por derecho, sino por silencio, leyó él en voz baja. El mundo de Isabela se derrumbó en ese instante. Cuando Sebastián levantó la mirada, ya no había duda en su rostro. Solo certeza. Dime, señorita Montes, ¿qué haces llevando esto dentro de mi despacho? Y en ese momento, Isabela entendió la verdad más peligrosa de todas. No había sido atrapada. Había sido vista. El silencio en el despacho del duque de Greymont era más pesado que cualquier sentencia. Isabela Montes seguía de pie, incapaz de moverse, mientras Sebastián Balcázar sostenía entre los dedos las páginas que podían destruirla. No había prisa en sus gestos. No había enojo visible. Solo una calma inquietante, como si ya hubiera decidido su destino antes de que ella pudiera hablar. Escribe bajo un nombre falso, dijo finalmente él. La verdad anónima. El estómago de Isabela se hundió. No era una suposición. Era una afirmación. Sebastián caminó lentamente hacia la chimenea, dejando que el sonido de sus pasos llenara la habitación. El fuego proyectaba sombras sobre su rostro, haciendo que sus facciones parecieran aún más duras, más inalcanzables. Has estado recopilando testimonios de fábricas, denunciando condiciones de trabajo, exponiendo nombres. ¿Continuó? Estás jugando con fuego en un mundo donde la verdad no es un derecho, es una sentencia. Isabela apretó los puños. No estoy jugando, respondió con voz firme, aunque temblorosa. Estoy diciendo lo que nadie quiere ver. Sebastián se giró lentamente. Por primera vez, algo en su mirada cambió. No era sorpresa. Era algo más complejo. Reconocimiento, mezclado con advertencia. Lo que tú llamas verdad, dijo él, otros lo llaman rebelión.
Se acercó al escritorio y dejó las páginas con cuidado absoluto, como si fueran peligrosas incluso para tocarlas. Don Pascual Montoro no perdona curiosidad. Menos aún exposición. Si continúa lo que has empezado, no solo te destruirá a ti, sino a todos los que te rodean. El nombre cayó entre ellos como una sombra. Isabela sintió un escalofrío. Porque sabía que era cierto. Pero no podía detenerse. Entonces que me destruya, susurró. No voy a callar. Sebastián la observó en silencio durante un largo instante. Ese fue el momento en que el equilibrio cambió. No entiendes lo que eres, dijo él finalmente. Explíquemelo entonces, Su Excelencia. Él dio un paso hacia ella. Eres una amenaza sin protección. Una idea sin estrategia. Y eso es lo más peligroso que existe en este país. Isabela soltó una risa breve, amarga. ¿Y usted? ¿Qué es usted? Sebastián no respondió de inmediato. El silencio se estiró entre ellos, tenso, vivo. Finalmente habló: soy el hombre que decide qué verdades sobreviven. Sus palabras eran frías, absolutas. Pero algo en su mirada no lo era. Isabela sintió el peso de esa contradicción. Porque si él realmente quería destruirla, ya lo habría hecho. En cambio, estaba allí. Observándola. Estudiándola. Como si su existencia fuera un problema que aún no había decidido resolver. Sebastián tomó una silla y la colocó frente a ella. Siéntate, ordenó. Soy una prisionera. Eres una decisión pendiente. Isabela no se movió. Pero la habitación entera parecía haber cambiado. Porque en ese instante entendió algo peligroso. El duque de Greymont no la había entregado. No la había expulsado. No la había detenido. La había conservado. Y eso no era salvación. Era control. El contrato estaba sobre el escritorio como una sentencia disfrazada de oportunidad. Isabela Montes lo miraba sin tocarlo, como si el papel pudiera morderla. Sebastián Balcázar permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad con una calma que no coincidía con la gravedad de lo que acababa de ofrecer. 6 semanas, repitió él con voz firme. Ni un día más, ni uno menos. Isabela soltó una risa breve, sin humor. Y después de 6 semanas. Me entrega a las autoridades. Sebastián no respondió de inmediato. Giró lentamente hacia ella, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir. Después de 6 semanas, veremos qué queda de ti. El silencio se volvió pesado otra vez. Isabela finalmente tomó el documento. Sus dedos lo recorrieron con desconfianza, leyendo cada línea cuidadosamente escrita. No era un simple acuerdo. Era una estructura de control, supervisión total, revisión de cada manuscrito, prohibición de contacto externo sin autorización. Y aún así, había algo más. Protección legal. Protección financiera. Protección contra don Pascual Montoro. Esto no es protección, dijo ella lentamente. Es una jaula elegante. Sebastián dio un paso hacia ella. Las jaulas mantienen vivos a los que no saben sobrevivir afuera. Sus palabras no eran crueles. Eran seguras. Convencidas. Y eso las hacía más peligrosas. Isabela apretó el contrato. Prefiero la libertad. Y morir por ella, respondió él sin emoción. He visto a personas como tú antes. Creen que la verdad es suficiente. No lo es. La tensión entre ambos creció como una cuerda a punto de romperse. Isabela levantó la mirada. Usted no quiere protegerme. Sebastián la observó en silencio. Quiere controlarme. Por primera vez, algo en la expresión del duque cambió. Una grieta mínima. Un parpadeo de algo no calculado. Se acercó a ella, despacio. Si quisiera controlarte, dijo en voz baja, ya lo habría hecho. El aire se volvió más difícil de respirar. Isabela no retrocedió, aunque debería haberlo hecho. Entonces, ¿qué quiere? Sebastián se detuvo frente a ella. Demasiado cerca. Demasiado consciente.
Quiero que sobrevivas. La respuesta no era romántica. No era suave. No era lo que ella esperaba. Pero era honesta. Y eso la desarmó más que cualquier amenaza. El duque se apartó, recuperando su postura rígida habitual. Don Pascual Montoro tiene influencia en el Congreso, en los tribunales, en las fábricas. Si continúa tu trabajo sin estrategia, no solo te destruirá a ti, destruirá todo lo que intentas proteger. Isabela bajó la mirada al contrato otra vez. Su vida entera había sido riesgo. Silencio. Invisibilidad. Y ahora este hombre, este enemigo natural de todo lo que ella representaba, le estaba ofreciendo algo que sonaba demasiado cercano a la seguridad. ¿Por qué ayudarme?, preguntó finalmente. Sebastián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. Porque sé lo que le pasa a las personas que nadie protege. El silencio cayó entre ellos. Esta vez no era tensión. Era algo más peligroso. Comprensión. Isabela tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban ligeramente. 6 semanas, dijo ella. Sebastián asintió. 6 semanas. Y cuando ella firmó, ninguno de los dos se dio cuenta de que el verdadero contrato no estaba en el papel, sino en la forma en que, por primera vez, ninguno de los dos dio un paso atrás. El estudio de Elena Balcázar no parecía un lugar hecho para una duquesa. No había perfección, ni orden aristocrático, ni la frialdad típica de las grandes casas. En cambio, el espacio estaba lleno de lienzos incompletos, pinceles secos, telas cubiertas de polvo y una energía que aún parecía viva, como si su dueña acabara de salir y pudiera volver en cualquier momento. Isabela Montes entró despacio, sintiendo que invadía un recuerdo. Sebastián Balcázar la siguió en silencio. Ella pintaba aquí, dijo él finalmente. Su voz era diferente en ese lugar. Menos controlada. Más humana. Isabela observó las paredes. No eran pinturas bonitas. Eran gritos. Una mujer detrás de barrotes de vidrio arañando hasta sangrar. Niños trabajando en máquinas gigantes. Rostros sin nombre atrapados en sombras industriales. Cada obra parecía respirar dolor. No son solo pinturas, susurró Isabela. Sebastián negó lentamente. Son advertencias. Se acercó a uno de los lienzos. Su mano se detuvo a centímetros, como si tocarlo fuera peligroso. Mi madre creía que ser vista era liberación, dijo. Pensaba que la verdad la protegería. La destruyó. Isabela lo miró. Por primera vez, no había distancia entre el duque y el hombre. Solo herida. ¿La destruyó la verdad o la soledad?, preguntó ella suavemente. Sebastián no respondió de inmediato. El silencio se volvió pesado otra vez, pero distinto. Ya no era amenaza. Era memoria. Caminó hacia el centro del estudio. Cuando comenzó a escribir, cuando habló en público, cuando intentó denunciar injusticias, todos la escucharon, dijo él. Pero nadie la sostuvo cuando llegó la consecuencia. Se giró hacia Isabela. Sus ojos eran más oscuros de lo habitual. Eso es lo que mata a las personas como ella. No la verdad. La exposición sin protección. Isabela sintió algo incómodo en el pecho. Porque entendía demasiado bien esas palabras. ¿Y usted qué hizo?, preguntó ella. Sebastián apretó la mandíbula. Me convertí en lo contrario de ella. La confesión cayó entre ambos como una grieta. Dejé de sentir. Dejé de reaccionar. Dejé de creer en causas que no podía controlar. Isabela dio un paso hacia un lienzo cubierto. Y ahora controla todo, intento evitar otro desastre, interrumpió él. Se hizo el silencio otra vez. Pero esta vez no era vacío. ¿Era conflicto? Isabela levantó la tela que cubría uno de los cuadros. Era una figura femenina ahogándose en tinta negra, extendiendo la mano hacia una luz imposible. Esto no es advertencia, dijo ella. Es dolor sin voz. Sebastián la observó. Algo en su expresión se rompió ligeramente. Mi madre pensó lo mismo, respondió él en voz baja.
Y terminó creyendo que nadie podía escucharla. Isabela bajó la tela lentamente. Quizás no fue la voz lo que falló, dijo, sino quien estaba dispuesto a escuchar. Esa frase quedó suspendida. Demasiado precisa. Demasiado peligrosa. Sebastián se acercó a ella. Más cerca de lo permitido. Si sigues este camino, dijo él, te van a destruir. Isabela no retrocedió. Ya estoy siendo destruida todos los días que callo. El aire entre ellos cambió otra vez. No era debate. Era entendimiento. Sebastián la miró como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. No una revolucionaria. No una amenaza. Sino alguien que se negaba a desaparecer. Y por primera vez en mucho tiempo. El duque de Greymont no supo si debía protegerla del mundo. O del hecho de que empezaba a necesitarla en él. El silencio dentro de la antigua mansión era más pesado que nunca. Cada paso resonaba como si las paredes estuvieran escuchando, esperando el momento exacto para revelar algo que nunca debió ser descubierto. La protagonista, con el corazón acelerado, sostenía la carta que había encontrado en el capítulo anterior. Las manos le temblaban, pero no por el frío, sino por la verdad que estaba a punto de enfrentar. No era una simple carta. Era una confesión. Palabras escritas con prisa, como si quien las redactó hubiera tenido miedo de no sobrevivir para contarlo. El nombre que aparecía al final no coincidía con lo que ella esperaba. Todo lo que creía saber hasta ahora comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena bajo la lluvia. Si estás leyendo esto, entonces ya es demasiado tarde para detenerlo, decía la primera línea. Esa frase se repetía en su mente como un eco interminable. Demasiado tarde, ¿para qué exactamente? Esa era la pregunta que la consumía. Mientras avanzaba por el pasillo oscuro, las luces parpadeaban sin razón. El aire era denso, casi irrespirable. Cada retrato en la pared parecía seguirla con la mirada, como si las personas pintadas supieran más de lo que mostraban sus rostros congelados. Había algo profundamente incorrecto en esa casa, algo que había estado oculto durante años. Al llegar a la puerta del estudio, dudó. Sabía que detrás de esa puerta estaba la pieza que faltaba del rompecabezas, pero también intuía que, una vez abierta, ya no habría vuelta atrás. La verdad siempre tiene un precio, y en este caso parecía demasiado alto. Finalmente, giró el pomo. El estudio estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Libros antiguos, documentos apilados y un escritorio cubierto de polvo. Pero en el centro, había una caja metálica cerrada con un símbolo extraño grabado en la tapa. El mismo símbolo que aparecía en la carta. Sus dedos rozaron la superficie fría de la caja. Un clic suave rompió el silencio. No estaba cerrada con llave. Dentro había fotografías. Decenas de ellas. Pero no eran simples recuerdos familiares. Eran pruebas. Imágenes de reuniones secretas, rostros conocidos en situaciones que no deberían existir, y fechas que no encajaban con la historia oficial que le habían contado toda su vida. Y entonces lo vio. Una fotografía reciente. Ella misma, tomada sin que lo supiera. El aire desapareció de sus pulmones. Alguien la había estado observando. Y no desde hace días, sino desde siempre. Detrás de ella, el sonido de una puerta cerrándose lentamente le heló la sangre. No estaba sola en el estudio. Nunca lo había estado. Y en ese instante, entendió que el verdadero peligro no era lo que había descubierto, sino lo que estaba a punto de descubrir todavía. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella no fue fuerte, pero en el silencio absoluto del estudio retumbó como un disparo. La protagonista no se atrevió a girarse de inmediato. Sentía la presencia detrás de ella como una presión en la espalda, como si el aire se hubiera vuelto sólido. El estudio ya no parecía el mismo. O quizá era ella quien lo veía diferente ahora. Las sombras en las esquinas se sentían más profundas, casi vivas. El polvo suspendido en el aire parecía moverse de forma lenta, como si alguien respirara dentro de la habitación. Así que finalmente llegaste hasta aquí, la voz era baja, calmada, demasiado calmada. No había sorpresa, ni miedo. Solo certeza.
Esa certeza la paralizó más que cualquier grito. Lentamente, giró. La figura estaba de pie junto a la puerta. No era alguien desconocido. Esa era la parte más dolorosa. Era un rostro que había visto antes, en recuerdos, en fotografías antiguas, en momentos que ahora parecían tener otro significado. Alguien en quien confiaba. O al menos alguien en quien había sido entrenada para confiar. Pensé que tardarías menos, añadió la figura con una leve sonrisa. La protagonista apretó la caja metálica contra su pecho como si eso pudiera protegerla. Su mente intentaba unir piezas, buscar lógica, encontrar una explicación que no destruyera todo lo que creía real. Pero ya era demasiado tarde para ilusiones cómodas. ¿Quién eres realmente?, logró preguntar, aunque su voz salió más débil de lo que quería. La figura dio un paso hacia adelante. No apresurado. No amenazante. Solo seguro. Esa no es la pregunta correcta, respondió. La pregunta es, ¿quién eres tú en realidad? El silencio que siguió fue insoportable. La protagonista sintió como el suelo bajo sus pies perdía estabilidad, no físicamente, sino emocionalmente. Todo lo que sabía sobre su pasado, su familia, su historia, empezaba a reescribirse en tiempo real dentro de su mente. La figura señaló la caja. Abre la última carpeta, dijo con calma. Sus manos temblaron mientras sacaba una carpeta del interior. Estaba marcada con una fecha reciente. Demasiado reciente para encajar con cualquier explicación lógica. Dentro había documentos oficiales, registros médicos, y un nombre repetido una y otra vez, su propio nombre. Pero las fechas no coincidían con su edad. Las firmas no coincidían con las personas que ella conocía. Y entonces, una página final. Proyecto Identidad Continua, sujeto activo, el mundo se inclinó. Su respiración se volvió errática. No era solo una observación. No era solo vigilancia. Era algo mucho más profundo. Algo sistemático. Planificado. Construido alrededor de ella desde antes de que pudiera recordarlo. Esto no es posible, susurró, más para sí misma que para la figura. Pero la figura no negó nada. Al contrario, dio un paso más cerca. Sí lo es. Y ahora ya lo sabes. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Ya no era vacío. Estaba lleno de decisiones que estaban a punto de romperse. La protagonista levantó la vista lentamente. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió algo peor. Claridad. Porque ahora entendía que no estaba buscando la verdad. La verdad la había estado buscando a ella desde el principio. El estudio parecía contener la respiración junto con ella. Después de la revelación, el silencio ya no era vacío, era una espera cargada, como si la propia casa estuviera anticipando lo que iba a ocurrir a continuación. La protagonista seguía de pie, con la carpeta abierta entre las manos, mientras las últimas piezas del rompecabezas se encajaban en su mente con una claridad dolorosa. La figura frente a ella no se movía. No hacía falta. Ya no había necesidad de perseguirla ni de esconder nada. El punto de no retorno ya había sido cruzado. Todo lo que recuerdas, fue diseñado, dijo finalmente la figura, rompiendo el silencio con una calma inquietante. Tus recuerdos de infancia, tus vínculos, incluso tus decisiones más personales, fueron construidos para que llegaras exactamente hasta este momento. La protagonista sintió como algo dentro de ella se rompía, no de golpe, sino en capas. Como vidrio agrietándose lentamente. Intentó aferrarse a algo real, una imagen, una emoción, un recuerdo auténtico. Pero cada intento parecía deshacerse antes de poder sostenerlo. Entonces, ¿nada de esto fue mío?, preguntó, con una voz que apenas reconocía como propia. La figura la observó durante unos segundos antes de responder. No es tan simple. Si viviste cada momento. Si sentiste cada emoción. Pero el camino, el contexto, fue cuidadosamente guiado. Un temblor recorrió sus manos. La caja metálica cayó lentamente al suelo, produciendo un sonido seco que marcó un antes y un después. Ya no era un objeto de descubrimiento. Era una prueba de su propia fabricación. De pronto, las luces del estudio parpadearon con más intensidad.
Un sistema oculto, hasta ahora silencioso, comenzó a activarse. Pantallas antiguas incrustadas en las paredes se encendieron una por una, mostrando imágenes, grabaciones, fragmentos de su vida que no recordaba haber vivido, o que no recordaba haber vivido de esa manera. La protagonista retrocedió instintivamente. «¿Qué está pasando?», susurró. La figura no respondió de inmediato. En cambio, se acercó al escritorio y abrió un cajón oculto. Sacó un dispositivo pequeño, parecido a un controlador. «Esto no es el final», dijo. «Es la fase de activación». Antes de que pudiera reaccionar, una corriente de dolor atravesó la mente de la protagonista. No era físico, pero era más invasivo que cualquier herida. Imágenes desconocidas comenzaron a invadir su conciencia, lugares que nunca había visto, conversaciones que nunca había tenido, versiones alternativas de sí misma tomando decisiones diferentes. Se llevó las manos a la cabeza, intentando detenerlo, pero era inútil. La figura la observaba con una mezcla de tristeza y determinación. Tu conciencia está sincronizándose completamente ahora. Ya no puedes separarte del sistema. El mundo pareció inclinarse de nuevo, pero esta vez no era solo percepción. Las paredes del estudio comenzaron a cambiar, como si la realidad misma fuera maleable. Las fotografías en la mesa se reorganizaban solas. Los documentos se reescribían ante sus ojos. Y entonces entendió algo aún más aterrador. No estaba dentro de una casa. Estaba dentro de una estructura diseñada para contenerla. La protagonista levantó la mirada, y en su expresión ya no había confusión. Había aceptación, pero también una decisión silenciosa. Si todo había sido construido, entonces también podía ser reconstruido. Dio un paso adelante, mirando directamente a la figura por primera vez sin miedo. Si esto es un sistema, entonces alguien lo programó, dijo lentamente. La figura no respondió. Ese silencio fue suficiente. Porque ahora la verdadera pregunta ya no era quién era ella, sino quién tendría el valor de apagar la historia, antes de que la historia los consumiera a todos.